Damos inicio a partir de este momento al programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanevisión, desde Piedecuesta, Santander, para Colombia y el mundo, porque nos ven en el mundo. Como nos ven en el mundo, gracias infinitas a quienes a través de nuestro cable operador digital, las redes sociales, el canal en YouTube, el Face, nos permiten ingresar a sus hogares. Y ¿saben qué? Un fuerte abrazo de David Lizarazo. Hoy tenemos dos invitados que, como diría el senador Mendoza, son generales de 5 soles. Por el tema que vamos a abordar, por la importancia, por la situación que se atraviesa, por la crisis, por la tragedia que hay en materia de salud en la Policía Nacional. Nelson Rojas Lizarazo, Lizarazo tenía que ser, representante a nivel país de los usuarios de salud, Comité de Salud del país, es veedor. Don Nelson Rojas Lizarazo, veo con todo respeto que hasta el cabello escasea, producto del estrés, de la angustia, de la tragedia que viven ustedes en salud. Don David, muy buenas tardes. Primero agradecerle a Dios, a usted y a toda su amable teleaudiencia. Un saludo para todos y para todos nuestros usuarios de sanidad de la policía a nivel país y también de todos los pacientes a nivel país del sistema general de las fuerzas militares y el sistema general de seguridad social. Gracias, don David, por esta invitación y por permitirnos, a través de su prestigioso canal y de su prestigiosa audiencia, poder dirigirnos y expresarle las grandes preocupaciones que tenemos. Como dice el dermatólogo, al grano, rojitas, como le dicen. Al grano, ¿cómo está la salud? ¿Qué tragedia tienen? ¿Qué problemática existe? A ver, don David, nosotros tenemos una problemática muy grande que se ha venido en los últimos 5 años, se ha venido agudizando cada día. A pesar de que se hicieron unas mesas de trabajo en el año 2019-2020 con el gobierno nacional anterior, donde se hicieron unos compromisos con el Ministerio de Defensa, el Viceministerio de Defensa, la Dirección Sectorial de Bienestar Social, las direcciones de sanidad y los entes de control de esto, pues realmente no se han cumplido. Nuestro servicio de salud se quedó atrasado. Desafortunadamente la policía creció en personal, en muchas cosas, en tecnología, pero sanidad de la policía se quedó ahí estancado en sus establecimientos de sanidad, sus clínicas ya están muy viejas, muy envejecidas. Tenemos ya mucha población adulta mayor con diferentes patologías oncológicas, cardiopatías, enfermedades huérfanas raras, y realmente no se tiene una estructura que realmente garantice el servicio de salud para todos nuestros usuarios, y tenemos una problemática grande a nivel país. Es decirle a usted que desde el año 2018 se ha venido proyectando para que el gobierno nacional gire los recursos o destine los recursos necesarios para construcciones como la clínica de Tunja, que ya se va a construir, gracias a Dios, este año. Inicia ya los estudios, clínica de Villavicencio, que lo requiere, clínica de Manizales, clínica de Ibagué, clínica aquí de Bucaramanga, que hemos venido en una lucha grande porque la clínica se nos quedó pequeña y ya está muy antigua. Y buscar la forma de que la clínica de Cúcuta sea un segundo nivel, sea estructurada a un segundo nivel, porque tiene la infraestructura. Y toda la renovación de los equipos biomédicos, todos los equipos biomédicos que se encuentran en nuestras clínicas, pues requieren ya una renovación, y se le ha solicitado al gobierno nacional que destine los recursos necesarios para poder hacer toda esta renovación. Pero también tenemos muchas problemáticas en decirle que tenemos una alta demanda insatisfecha hoy, como la dice el gobierno nacional, demanda inducida. Nuestros recursos llegan girados fraccionados. Tenemos una contratación a través de Ley 80 y entonces tenemos que hacer pequeños contratos en los cuales, cuando sale un contrato, definitivamente no se alcanzan a suplir un 40 o 50% de la demanda insatisfecha, y nuestros usuarios están todos los días radicando en las oficinas de referencia y contrarreferencia sus autorizaciones para que le generen un servicio en la red externa de un procedimiento médico, una cirugía, un examen especializado, una cita de control con un especialista. Tienen razón quienes opinan que Rojitas es un amplio conocedor del tema de la salud de las fuerzas militares y de la policía en su condición de representante de los usuarios a nivel país. La pregunta del millón, Nelson Rojas Lizarazo, ¿y qué va a pasar? Porque usted todos los días tiene que capotear, ya se volvió el cordobés torero, por acá, por allí, por más allá, las quejas, las solicitudes, las necesidades que impetran sus compañeros. Bueno, don David, le cuento que yo he sido una persona muy de buenas, bendecido por Dios, porque cuento con compañeros a nivel país. Tenemos un grupo, tenemos al compañero Jorge Iván Amarillo en Tunja, que es un luchador, una persona que conoce mucho del sistema, a Humberto Salamanca del Huila,
tenemos al señor Carlos Arturo López, que usted lo ha escuchado Sí, nombrar, sí, por supuesto una que sí. persona grande que conoce mucho del tema, el sargento mayor Royola del Ejército. Tenemos a muchos compañeros de diferentes, de la costa, de todo lado, donde hemos estructurado un grupo y todos hemos hecho un trabajo especial donde hemos demostrado al gobierno nacional, a los entes de control, y tenemos ya en más de 300 folios compilado la problemática, pero también hemos presentado las soluciones. Las alternativas. Las alternativas. Yo le voy a comentar a usted algo muy especial, que nosotros hemos estado buscando unas mesas de trabajo con el gobierno nacional, donde le hemos pedido al gobierno nacional que realmente se nos estructure, que se giren los recursos, pero hay diferentes focos y problemas. Gracias a Dios yo aquí en Santander cuento con compañeros grandes que apoyan. En ese caso también tenemos a nuestro compañero que por fin logramos tener voz y voto, nuestro compañero Martín Gutiérrez, que después de una lucha, el diputado, de hacer rifas, vender tamales y demás, entre todos, logramos que Martín fuera diputado, y me siento orgulloso de tener un compañero que hoy no ha cambiado, que sigue siendo la misma persona humilde, que sigue siendo la persona que atiende su teléfono y que nos apoya. Entonces, con este grupo de compañeros, nosotros estamos muy preocupados porque cada día tenemos más problemática, cada día se necesitan más servicios, cada día nosotros vemos que en nuestro sistema tenemos más complicaciones. Y por eso le hemos pedido, y en unas alocuciones que yo hice en días anteriores al señor director de la policía, le manifestaba que había un problema estructural de falta de personal administrativo para que se genere realmente un tren administrativo en las contrataciones en las regionales y en las SUPRES, y se tenga una continuidad y se le haga una supervisión a los contratos, porque nosotros tenemos dos características, don David: somos aseguradores y prestadores. Aseguradores porque aseguradores sanidad de la policía, y prestadores porque tenemos clínicas y establecimientos de primer nivel. Entonces, esa es la característica que nosotros tenemos. Ante esas características hace falta personal administrativo para que gerencie, para que haga toda la parte administrativa de tener la contratación en continuidad y la supervisión a los contratos con las IPS que se contratan, con el ánimo de que se le preste el servicio al usuario en oportunidad, en calidad y en accesibilidad, pero también cuando haya ejecutado ese 70% de ese contrato, pues se inicie el eco, el estudio de conveniencia del próximo contrato, para evitar que tengamos esos lapsos de 1, 2, 3 y hasta 4 meses esperando un contrato, y muchas veces se declara desierto. Entonces ha sido difícil. Los municipios, se habla de que hay cobertura, no hay cobertura, donde hay muchos municipios a nivel país, nuestros policías activos y nuestros pocos retirados que vienen en diferentes municipios, no se cuenta un contrato con un hospital local de primero o segundo nivel donde exista, y entonces solamente se atienden urgencias, y toda esta población tiene que desplazarse hacia las ciudades capitales, y muchas veces hemos tenido que acudir a los derechos de petición, que es la Supersalud y tutelas, para poder acceder a un servicio. Entonces, nosotros lo que hemos estructurado es una mesa de trabajo con el gobierno nacional, con el Ministerio de Defensa, por eso le solicitamos. Vimos que el director de la policía se mostraba atento a mirar cuál era la problemática, cuáles eran las necesidades de sanidad para mejorar. Y nosotros tenemos más o menos qué es lo que necesitamos, entre todos hemos construido, y nosotros queremos sanidad, nosotros queremos fortalecer sanidad. Y tenemos diferentes situaciones. Usted puede ver que hay usuarios llegando a las 2, 3 de la mañana a recoger un ficho para poder radicar una autorización, para que le digan que queda radicada y vuelva después. Y otras personas que hacen la fila porque hace un mes radicaron para que le digan que no hay contrato en ese momento, porque nuestros recursos llegan fraccionados. Problema grande, que nosotros aportamos este año 243.000 millones a Ladres, pero nosotros no recobramos un solo peso. ¿Por qué? Porque eso va para el sistema general. Nosotros no tenemos un presupuesto como lo tiene el sistema general, que todo lo que es alto costo se lo recobran a Ladres. Nosotros no, nosotros todo sale de la misma bolsa. Y tenemos una gran cantidad de pacientes oncológicos, con cardiopatías, con enfermedades huérfanas raras. Entonces se está tratando de establecer que realmente el gobierno nacional mire, estructure la ley 352 y se aperture con los recursos, con la infraestructura, con el personal médico, porque hoy por hoy tenemos 6.300 profesionales de salud que trabajan por prestación de servicios, de contratos. Entonces es una carga alta, y cuando esos funcionarios en muchas ocasiones salen después de 10, 12 años que no han recibido una prima, no han recibido entonces ellos salen a demandar Policía Nacional, y eso se ha convertido en un contrato de realidad, que es una realidad. El año pasado aproximadamente se pagaron 30.000 millones de estas demandas, y este año se tiene proyectado en un proceso más o menos de 100.000 millones de pesos. Con un esfuerzo grande que se hizo en el Comité de Salud, donde hago parte, tengo voz y voto, logramos que este año se le hiciera un aumento bastante significativo a ese personal, con el ánimo de que trabajaran con más gusto, con más ánimo. Porque así como trabajamos por nuestros usuarios, don David, nosotros también trabajamos por el bienestar de los funcionarios que trabajan en sanidad de la policía. Triste y dura realidad.
Esto no es otra cosa distinta, diferente a una tragedia que vive no solo el afiliado, sus familias, las personas que hacen parte de ese núcleo de beneficiarios de salud. A ese agente de la policía, a ese usuario, a esa persona que está por estos días, disculpen la comparación, es odiosa, igual que muchos profesores en el país, preocupado, angustiado, atribulado, que no sabe qué hacer, que todos los días nos sorprenden con videos que le parten a uno el alma, que se le pone el corazón como una uva pasa. ¿Qué decirle, Nelson Rojas Lizarazo? Yo lo que siempre le hemos dicho y lo que hemos inculcado aquí en Santander y en otras ciudades es que nosotros como usuarios debemos unirnos. Nosotros debemos unirnos y exigirle al gobierno nacional. Lo más importante de todo esto es decirle a nuestros usuarios que no se quede callado y que se debe realizar la queja de manera escrita ante la Superintendencia Nacional de Salud. La primera ruta es la Oficina de Atención al Usuario de la IPS o la EPS, y de ahí ya se estructura hacia la Superintendencia Nacional de Salud. Cuando se tengan todas estas quejas de todos esos usuarios, ese usuario que está esperando una cita, ese usuario que no le dé temor, a esa persona, a ese paciente que no le dé temor de exigir. Pero ¿cómo hay que exigir? No hay que exigir siendo grosero, no hay que exigir maltratando al funcionario que está allá, porque ese es otro trabajador, él es otro trabajador que está en las mismas condiciones. Eso es un problema mucho más álgido. Entonces le decimos, estructuremos esto, estructuremos las quejas para que se tenga realmente ese soporte de cuántas son las quejas y se muestre que hay una gran falencia y fallas en el sistema de salud. Nosotros aquí hemos tratado de educar a nuestros usuarios con el ánimo de que todas las quejas deben ir por escrito para mostrar qué es lo que tenemos, cuáles son las fallas, cuáles son las faltas, y hemos trabajado muy duro, y desde aquí se hizo algo que se llama la demanda insatisfecha o inducida, y uno se puede mirar, ahí se refleja lo que tenemos y lo que no tenemos, don David. Pero sí es importante que a través del gobierno nacional, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Defensa, del Consejo Superior de Salud, que es nuestro alto rector, los directores de las fuerzas, de la policía, el director de sanidad y los entes de control se trabajen para mejorar el sistema, para buscar los recursos, para generar la infraestructura y los equipos, para poderle darse ese bienestar. Hoy por hoy, don David, nosotros vemos que salió el decreto 441, usted lo conoce bien, sí, señor, que es la ruta para los pacientes oncológicos de enfermedades que le evitan toda esa tramitología de todas esas autorizaciones, y es entre la EPS y la IPS. Lo mismo acaba de salir la ley 2360, que habla sobre el tema de todos los pacientes que se prevé o se tiene sospecha que tienen cáncer, que esos pacientes los declara el gobierno nacional sujetos de especial atención y se le debe priorizar su atención, así como los niños menores de edad, como dice la ley 1751, sujetos de especial protección. Entonces queremos que el gobierno realmente ponga en marcha, ¿cierto? Ponga en marcha realmente lo que son las RIA, las CIA, el MATIS, el modelo integral de atención en salud, donde realmente, ¿qué es la función de esto? El usuario es realmente la base, el fundamento de un sistema de salud, que haya la prevención, don David, que haya el diagnóstico a tiempo, porque muchos de nuestros pacientes oncológicos es porque no han tenido un diagnóstico a tiempo. Entonces, cuando ya viene la enfermedad, el paciente busca un concepto de manera particular, un examen, y aparece un cáncer, que cáncer de próstata, que cáncer de estómago, que cáncer de hígado, una serie de cosas, y ahí ya el cáncer ha hecho mucho avance, y ese paciente sale más caro para la vida de esa familia y para el sistema. Salud preventiva, primero. Segundo, ¿será, mi querido Nelson, que necesitamos más normas, más leyes, o lo que se requiere es voluntad y compromiso para definitivamente darle una salida y darle el trato a esa querida familia después de tantos años, en su gran mayoría, en materia de salud? A ver, don David, las normas están hechas. Hay el acuerdo 070, el acuerdo 075, el acuerdo 080, el acuerdo 002, que se estructuraron de acuerdo a la ley 1751, porque el gobierno nacional y el Ministerio de Salud le exigió a la Fuerza Militar y la Sanidad de la Policía. Lo que pasa es que esto no se ha aplicado. Se tiene que aplicar y se tiene que estructurar, y que realmente se dé en bienestar del usuario, ¿cierto? Cuando se da en bienestar del usuario y el gobierno tenga y entienda, el Ministerio de Defensa, que se necesitan los recursos y que se debe estructurar bien como es, esa es la forma, porque yo creo que normas, leyes hay suficientes, ¿cierto? Lo que pasa es que no se ha estructurado y no se ha tenido realmente la cobertura necesaria para llegarle al usuario, al paciente realmente, como nosotros lo dicen en el sistema general. Entonces, lo que nosotros pedimos en este momento es que se haga realmente un plan, que no lo miremos todos en gráficas y en diapositivas como se muestra, porque ahí sale todo muy bonito. Pero sí le pedía que días al director de sanidad que se hiciera un trabajo de campo, don David. Lo que es ir uno a pararse a una fila, a una clínica, y mirar qué es lo que hay, cómo lo hay, y a escuchar como lo hacemos nosotros, que vamos y escuchamos a nuestros usuarios. Y ahí es donde uno conoce cuál es el problema real, cuáles son las posibles soluciones, y es ahí donde se pueden encontrar.
Hay soluciones, don David, pero lo más importante es tener voluntad y humanizar el sistema de salud de las fuerzas militares, de la Policía Nacional. Hay que humanizarlo y decirle a todos nuestros directores de las clínicas, directores de sanidad de las regionales, que se pongan en los zapatos del usuario. Total. Que se ponga, cuando uno se pone en el zapato del usuario, cuando hay voluntad, cuando hay ese deseo de buscarle una solución al usuario y no ponerlo a darle vuelta de oficina en oficina, créame, don David, que se va a lograr mejor. Cuando se atiende a un usuario con una sonrisa, cuando se le da una pronta solución, ese momento palea un poco el dolor de esa persona que va en busca de una solución, va en busca de un procedimiento, va en busca de algo. Cuando uno lo siente, cuando uno lo vive todos los días, es cuando don David uno mira. Entonces, a veces cuando uno llega a una parte y lo atienden con una sonrisa, uno como que se le quita el dolor. Alivia, póngase en los zapatos de... Alguna vez un conductor de bus urbano hace muchos años me decía, lo invito, David, a que se levante y me acompañe a la jornada laboral de Unitrans, que inicia a las 3 de la mañana. Y entonces el usuario pide que se ría, que esté feliz, que esté contento, y empieza a las 3, obvio que no justifica nada, pero para terminar usted a las 10 de la noche, que no pudo ni ir al baño, que no pudo almorzar como debe almorzar, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas se complican. Ponerse en los zapatos de... Mi querido Nelson Rojas Lizarazo, la salud es la joya de la corona. Creo que no hay nada más importante que la salud. O sea, es a lo que más debemos prestarle atención. Como es así, ¿qué mensaje para todos los que tienen algo que ver? Porque recién llega usted, según entiendo, de una reunión con los usuarios donde, pues, generalmente en esas reuniones lo que se escuchan son quejas, quejidos y dolores. Bueno, ¿qué le digo yo a mis usuarios, a mis pacientes, a los que yo trato? A todos los escucho. Le decía yo a mi esposa, mi hijo, su teléfono se convirtió en un call center. Usted es psicólogo, usted es médico, usted es de todo, No me diga. porque aprendí. Entonces ellos me llaman, yo los escucho. No, espéreme un momentico, vamos a hacer esto, espéreme un momentico, mándeme esto escrito y yo le ayudo. Decirle a todos nuestros usuarios que el primer respondiente por su salud es usted y que si usted nota un síntoma, preocúpese porque vaya, le hagan un buen diagnóstico. Oportunamente. Pero si usted está inseguro de ese diagnóstico, busque la forma de tener un segundo diagnóstico, un segundo dictamen médico para poder determinar que eso no se convierta en algo crónico. Segundo, vuelvo y le digo, como estamos en una reunión y me decían los usuarios, el primero que tiene que hacer es usted, y si usted ve que no le dan un servicio, lo primero que tiene que hacer es escriba y solicite de manera respetuosa que por qué no le han dado la autorización. ¿Por qué? Porque el que realmente en estos momentos se está afectando es usted. Yo lo digo todos los días, don David, primero la gracia de Dios, segundo, tener uno esa fe y esa confianza y tener esa armonía familiar, y tercero, la salud. Puede tener usted dinero, pero si usted no tiene salud, no tiene nada, don David. Y yo siempre lo digo, para mí la salud ha sido algo porque pues a mí me tocó mucho las fibras hace muchos años. Mi Dios ha hecho un milagro en mi vida, en la vida de mi hijo. Yo tengo un hijo con una enfermedad huérfana rara, en el cual usted lo veo ya aquí parado, y usted dice, chino, no tiene nada. Y mi esposa sabe cómo le dice a mi hijo, que es un carrito viejo, la tonería y pintura y por dentro amarrado con alambres. Carachas. ¿Por qué? Porque es la realidad. Y lo veíamos, yo creo que ahorita Martín podría hablar del caso de lo que sucedió con un niño en el municipio de Palmas del Socorro. Yo tuve la posibilidad de ver ese niño el 3 de julio acá y usted lo veía ahí paradito. Para usted no tenía nada, pero tenía una condición crítica. Entonces don David, de ahí nace todo esto. De ahí nace mi interés, mi deseo, mi pasión. Y yo le decía hoy en la reunión que había, es que yo quisiera coger y cambiar de celular y no más. Pero tengo algo que yo le hice una promesa a Dios, que me diera salud a mi hijo, que tratara de mantenérmelo y que el día que mi hijo falleciera no lo quería ver en una UCI. Quería que él se acostara y al otro día estuviera ahí tiesecito, porque es lo que más le pido a Dios, ¿cierto? Sí. Entonces dije que trataría de servir y empecé en este tema, don David, y empecé a prepararme, empecé a capacitarme. Agradezco mucho a la Oficina de Participación Social de la Secretaría de Salud Departamental, doctora Laura Ávila, con la cual me recibió allá amablemente y me he capacitado muchísimo en la Procuraduría, me han abierto las puertas y empecé a hablar del tema de salud. Hablo con muchos profesionales médicos,
con los cuales me explican, me dicen esto es así, y eso he tenido yo para poderle decir a los usuarios, venga, usted posiblemente puede tener esto, usted posiblemente póngase las pilas, haga esto. Pero lo más importante es que cuando usted tenga un síntoma, usted no se quede esperando, don David. Empieza a mirar qué es lo que le pasa, indague, pregunte y exija a la EPS, a la IPS, que le cumpla su servicio para evitar usted caer en un deterioro de salud y convertirse en crónico. Y ponerse en las manos de Dios, don David. Ah, no. Es el médico sanador de todos. Yo soy testigo del amor, del poder, del temor de Dios. Siempre les digo, no puede usted estar distante de Él. Siempre, de verdad para Dios, tómese de la mano y es camino seguro. Nelson, cuando usted habla de su caso, o sea, le toca a uno la fibra, ¿no? O sea, uno dice, no es fácil hablar del caso de uno. Y veo que se le entrecorta la voz, además veo que pierde como la mirada, ya no la fija. Y el dolor no es un castigo, es una prueba de amor divino que purifica al hombre con su llama. El dolor para nosotros los humanos es la forma y la manera de superar la prueba. Nelson, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, valió la pena la espera. Dios me lo bendiga grande y abundantemente. Vamos a dar paso a su compañero y gran amigo, el diputado Martín Gutiérrez. No. ¿Algo por decir? Don David, a usted primeramente darle las gracias por haberme esperado, porque la verdad que venir antes, pero no puedo dejar a un grupo de personas que me dicen, asesóreme, dígame algo, necesito esto, y yo soy de esas personas. Segundo, agradecerle a su prestigioso canal, agradecerle a su grandiosa audiencia, agradecerle a Dios y a todos los compañeros de los diferentes departamentos, de las diferentes veedurías, que quisiera nombrarlos a todos, que no los puedo nombrar a todos, pero agradecerles a ellos por todo el apoyo que me han dado en estos 3 años que llevan como representante del Comité de Salud, porque gracias a ellos que hemos logrado cosas y hemos logrado visibilizar toda la problemática que tiene sanidad y hemos presentado propuestas. Agradecerle a mi familia por tenerme paciencia, a todos los compañeros, amigos que siempre nos acompañan, que se dieron de cuenta que llevamos una lucha, pero que nos han apoyado. Y a usted, que ojalá Dios quiera, don David, que esta entrevista que hoy usted nos hace, porque yo conozco de la calidad suya como periodista, haga eco para que nos sigan abriendo puertas y podemos buscar algunas soluciones para paliar esta situación tan crítica que se nos presenta en nuestro subsistema de salud, Policía Nacional. Gracias, gracias don David. Dios le bendiga, verdad. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Y Martín Gutiérrez, a pesar de ser hoy integrante de la Duma del departamento, es decir, diputado, sigue siendo veedor en materia de salud en la Policía Nacional. Diputado, ¿cómo le va? Y escuchaba usted también a don Nelson Rojas Lizarazo y yo me quedo asombrado, me quedo muy preocupado, porque uno como que no avisora que vengan las soluciones, porque en lo oficial todo demora. Aquí sabemos que la construcción de un hospital que debería demorarse 6 meses son 5 años y así sucesivamente. Diputado, ¿cómo le va? Me encanta saludarlo y el tema es la salud. Don David, bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial a todos los garroteros y a todos los santanderianos que nos escuchan. Efectivamente, aquí tenemos a una persona que nos ha servido de una manera incalculable, invaluable. El señor Nelson Rojas Lizarazo, nuestro veedor de salud, es el representante sin duda alguna, pienso, que a nivel país, y siempre lo decimos en todas las reuniones, a honoris causa, sirviéndole a la comunidad en lo que tiene que ver con la prestación del servicio de salud, pero llegando más allá, de una manera humana, de una manera que busca cómo solucionar problemas a muchos. Dice el dicho que a veces nosotros tenemos goteras en nuestra casa, pero nos dedicamos a tapar las goteras de los demás.
Diputado, ¿cómo han sido estos meses allá en la Asamblea? ¿Es la Asamblea lo que usted se imaginó, lo que usted pensó, lo que usted creyó o, contrariamente, se equivocó? Don David, yo pienso que nosotros tenemos que dar pasos de acuerdo al nivel. Nosotros en el departamento de Santander, obviamente uno imagina que la Asamblea Departamental es mucho más amplia y tiene uno mucho más enlace para poder ayudar al departamento, pero pues ya uno estando allí identifica que a pesar de que somos la junta directiva del gobernador del departamento de Santander, también nos vemos limitados a la voluntad que el gobernador tenga con la Asamblea Departamental frente al tema del servicio. Nosotros apoyamos y aprobamos recursos, obras, creación de empresa, diversas situaciones, hacemos el debate, el control político, pero pues uno también busca a veces cómo poder llegar a diferentes zonas, a diferentes poblaciones, pero estamos haciendo una tarea ejemplar. Yo llevo 6 meses en la Asamblea Departamental. De los 6 meses hemos salido todos los fines de semana a muchos rincones del departamento a conocer las problemáticas. Hace 6 meses desde que llegué a la Duma estoy debatiendo y haciéndole debate del control político a la vía Barbosa-Bucaramanga, a lo que se llamamos la transversal Palenque-Zipaquirá, donde efectivamente hemos tenido muertos, donde hemos tenido heridos, donde hemos tenido pérdida de materiales de vehículos, y el gobierno nacional hasta hace 2 días y después de una invitación a un bloqueo de vías fue que atendió el llamado y en el municipio del Socorro se hizo una reunión donde aparentemente van a aprobar 8.000 millones de pesos para una repavimentación de la vía y una mitigación de obras, donde realmente aquí hay que decirle a los santandereanos es que 8.000 millones de pesos escasamente alcanzarán para un reparcheo de 20, 25 kilómetros y que el resto de la vía la vamos a tener perdida, pero el gobierno nacional dijo que iba a aprobar unas vigencias futuras, vamos a ver si es realidad, pero obras que vamos a ver muy posiblemente hasta después del 2025. Diputado, 2 preguntitas en una. Primero, ¿cómo se hace para obtener una votación tan alta como la que usted estuvo? Y segundo, ¿cuál es el secreto para seguir siendo la misma persona? Le he escuchado a varios, yo la verdad lo he visto un par de veces, pero si me lo encuentro en la calle no lo asocio con el diputado. Esas 2 preguntas. Bueno, primero, entender que la credencial de diputado de la Asamblea Departamental es prestada, son 4 años. Entender que quienes me tienen hoy en la Asamblea Departamental son los votantes. Eso es lo que hay que entender, que nosotros llegamos a la Asamblea es a defender los derechos de los santanderianos y gracias a Dios, yo aquí tengo que reconocer las reservas de la fuerza pública, las bases hemos tratado de unificar, muchos oficiales también han ayudado a que estemos unidos y también yo aquí tengo que decir que gracias a un partido como lo es el Centro Democrático yo recibí un apoyo que afortunadamente, lo puedo decir con toda la tranquilidad, no fue un apoyo económico, pero sí un apoyo de muchos militantes del partido que votaron por nosotros. Hoy yo le podría decir que mis deudas son lo que gasté en publicidad, como unos 30, 40 millones de pesos y algunas cosas que presté para tener la sede y demás, pero no tengo deudas extravagantes. Y yo le decía a alguien, Dios me bendijo, porque mi salario dentro de la Policía Nacional son 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tengo asignación de retiro y hoy Dios me puso 12 veces más lo que gano, lo utilizo ayudando a la comunidad, lo utilizo trabajando con mi gente. Le decía yo ahorita, todos los fines de semana yo salgo a diferentes municipios del departamento, son 2, 3 millones de pesos que se gastan en cada viaje, pero lo hago con amor porque puedo llegar con temas a la Asamblea Departamental. Este fin de semana conocí la vía Duitama-Charalá, supremamente asquerosa, pero el gobierno nacional le invirtió 300.000 millones de pesos. El departamento de Santander y el departamento de Boyacá tienen cada uno que colocar 150.000 millones de pesos y es una vía que no tiene sino de avances 1.5 kilómetros. Entonces eso me da la certeza y me da como el aterrizar para exigirle al gobierno nacional y al gobierno departamental que se ejecuten las obras en la vía. Y vuelvo y le digo, yo aquí estoy es gracias a los votantes y Dios me puso acá y tengo que hacer un buen trabajo para, si en algún momento aspiro a seguir en este arduo trabajo, pues que la gente y la comunidad me dé la oportunidad. Usted habla muy bonito, es un encantador de serpientes, el diputado Martín Gutiérrez, pero venga, le cuento, aquí entre nos y no se moleste, ¿no?
no se delique, porque como aquí hay gente que por cualquier cosa hoy vivimos así, ¿no? ¿Y cuándo va a pagar, hermano, las deudas de la campaña? O sea, ya llevamos 6 meses. No, pues ya tenemos 6 meses. Yo estoy incluido ahí en ese paquete. Y llegó y pasó derecho, ¿no? Dijo la publicidad y yo me imaginaba, intuía, que iba a decir David Lizarazo Castillo, pero pasó fue derecho. O sea, lo que quiere decir que ¿cuándo va a pagar, hermano? No, lo que pasa es que hay un empresario de Bucaramanga, dueño de una litografía, un gran ser humano. Cuando hablamos en un momento, porque yo no tenía plata para la publicidad, el señor Nelson decía, hicimos rifas, asados, mutes, bazares, postres, de todo. vaina. El señor me dijo, Martín, cuando le hagan la devolución de la plata de los votos, en ese momento me paga lo que gastó en publicidad sin intereses. Ese es el acuerdo que hemos tenido y bueno, gracias a Dios es un señor que me ha ayudado mucho en ese sentido. ¿Sí? Entonces, ya quedó tranquilo. Don David queda ahí. Ya quedó tranquilo. Yo le iba a decir, venga Nelson, programemos ahorita que pase tanta alboroto, un bazarcito, a ver si de pronto yo recupero lo mío, porque tampoco. No, mire don David que Dios le ayuda a uno y uno tiene que bendecir hogares. Yo a las personas que de una u otra forma uno puede ayudar, hay un compañero, un amigo en común de Nelson y mío que es dueño de una farmacia a nivel departamental, hemos podido ayudar a algunos muchachos y yo les decía, los políticos tradicionales y normales, siempre cuando ayudan a una persona con un cargo político le dicen, se va a ganar 2 millones, usted me tiene que traer 500 o 700 y me los deja ahí en la casa. Yo siempre le digo a las personas que yo ayudo en lo que sea. Cada vez que usted reciba su sueldo, le voy a pedir un favor. Hágase un mercado o invite a almorzar primeramente a alguien de su familia, alguien de su hogar, alguien de su casa, que a veces nosotros miramos para todos los lados, pero no miramos para la casa. Cuando usted bendice hogares de esa manera, Dios le da a uno más, lo compensa más y créame que pueden ser miles los obstáculos que uno tenga, pero si uno está de la mano de Dios y le sirve a los demás, créame que como Nelson, le decía yo, a veces uno tapa las goteras de los demás teniendo goteras en su casa, pero esa compensación es muy bonita. Muchas goteras en su casa. ¿Usted dónde vive, diputado? En estos momentos vivo en Florida Blanca, en el barrio Limoncito. Yo vivía aquí en Piedecuesta. Jardín de Limoncito. Yo vivía aquí en Piedecuesta en la calle 12 con carrera séptima, es la casa materna, pero con mi esposa tenemos un salón de belleza y el salón de belleza lo tenemos donde mi suegra en el barrio Los Andes, cuando eso estaban construyendo el anillo vial que duró de locos. Años, entonces tomé la decisión de irme a vivir al lado de mi suegra porque el salón de belleza es la bendición que tenemos, todos los días llegan, plática mi esposa de feliz, hoy mi esposa está trabajando. Ella, cuando yo no salimos los fines de semana, cuadra los turnos entre semana o muchas veces cuadra los fines de semana para atender a aquellas clientas que trabajan. Hecha esa aclaración, hoy el diputado vive en Florida Blanca, dio la explicación, se justifica y me correspondió esa época, eso era de locos. Eso era terrible, eso fue una tragedia que vivimos igual ahora con el tema del Metrolínea, de por Dios. No tienen cómo pagarnos el daño, cómo reponernos lo que hicieron con un pueblo noble, un pueblo trabajador, emprendedor, honesto y sincero, por 2 o 3 quedarse con los contratos, 2 o 3 llenarse aún más los bolsillos, mire cómo está. Pero hoy no estamos hablando de Metrolínea. Martín, desde la Asamblea, ¿qué se proyecta? Bueno, don David, este año llevamos 12 ordenanzas aprobadas, de las cuales le aprobamos al gobernador del departamento de Santander ciertos proyectos de importancia y de relevancia para el departamento. Uno, una inversión muy grande a todo lo que es el embalse de Topocoro para poder tener esa zona del departamento de una manera turística. Le aprobamos al gobernador de Santander unos recursos muy importantes para que financiara la construcción de las unidades tecnológicas de Santander en Barranca Bermeja y otra parte en Piedecuesta. En estos próximos días viene otra ordenanza muy valiosa para las unidades tecnológicas de Piedecuesta, más de 15.000 millones de pesos para continuar con la segunda fase y la contratación de profesores.
se viene la creación de la empresa de licores santandereana. Es un tema muy delicado, pero es un tema que si lo hacen a conciencia, nosotros desde la Asamblea Departamental tenemos la responsabilidad de autorizar al gobierno departamental para que la haga. Si el gobierno departamental, si el gobernador junto con su junta directiva y su equipo de trabajo hacen una muy buena labor real, no politiquera, real, vamos a ampliar empleo, vamos a ayudar a un sector muy importante que es todo el sector de la orilla del río Suárez, todos esos municipios cultivadores de caña. A ellos es el compromiso que se les compre todo el material y el insumo para la empresa de licores y se apoyaría lo que es la construcción de la fábrica en el municipio de Florida Blanca. Tendríamos entradas, estamos hablando de la creación de una empresa que muy posiblemente le estaría dejando utilidades al departamento de Santander entre los 2.000 y 3.000 millones de pesos. Pareciera poquito, pero el departamento maneja 20.000 millones de pesos de libre destinación y libre inversión, y eso apalancaría mucho más. Vienen otras acciones, viene también un crédito que el gobernador de Santander quiere autorizar en la Asamblea Departamental para inversión de las vías terciarias. Lo único que le hemos pedido al gobernador de Santander es que nos presente el proyecto con cuáles son las vías que verdaderamente se van a intervenir. ¿Sí? Que nos digan, que no nos digan préstenos 100.000 millones de pesos y nosotros lo invertimos, no. Que nos digan cuánto es el kilometraje, cuáles son las vías, cuál es el sector, y nosotros hacemos la evaluación y dependemos. Pero en estos momentos decirle a los santandereanos que la Asamblea Departamental es una asamblea muy dinámica. Somos 16 diputados, hay 4 que son de oposición, hay 3 que son independientes, 9 de coalición, pero es muy dinámica, es muy dinámica. En estos momentos tenemos la intervención del Hospital de Barranca Bermeja por parte de la Supersalud. Hemos exigido a la Gobernación y a la Secretaría de Salud que nos cuenten en qué estado estaba el hospital en el momento de la intervención para nosotros poder también hacer un seguimiento. A lo malo hay que intervenirlo, a lo bueno hay que apoyarlo para que salga, y es lo que yo le he dicho al gobernador de Santander. Yo soy patrullero en uso de buen retiro de la Policía Nacional. Yo tengo algo que quizá en muchos casos no existe, y es honor. Si hace las cosas bien, va a contar conmigo. Si hace las cosas mal, usted se ha dado cuenta en los debates, cuando está haciendo las cosas mal, yo salgo y ataco al gobierno departamental y le digo cumpla y haga las cosas como debe ser. Pues en el tema de la empresa de licores, mi querido Nelson Rojas Lizarazo, conmigo no cuenten porque yo no me he tomado a la fecha un trago, uno solo, ni una cerveza. Lo que sí vi fue quebrar, se perdió, se la checherearon. Una empresa de licores en una época se politizó. Politiqueros que iban allá y sacaban las cajas de licor, no lo digo yo, no estamos hoy haciendo un juicio. Yo no tengo autoridad moral para hacer eso. Pero lo que sí les quiero decir es que lo vi, fui testigo de excepción y nadie lo puede negar. Total, don David. Diputado, para sus seguidores, para los santanderianos, ¿qué mensaje de un diputado que hasta donde yo veo y hasta donde entiendo se ha parado en la raya sin hacer show, ¿no? Porque es que aquí a mí hay cosas que no me gustan. Cuando usted estaba, ¿dónde estaba Nelson Rojas Lizarazo cuando hubo lo del COVID, la pandemia? ¿Estaba en Colombia o estaba en el extranjero? En Santander. Ah, estaba en Santander. Entonces yo veía, por ejemplo, a veces un concejal que regalaba una libra de arroz y hacía un cortometraje, un video como de media hora con una libra de arroz. Cuando yo digo, bueno, lo que haces con la mano derecha, no tiene por qué saber la izquierda. Haga. Entonces, ahí nos ponemos, ¿no? Ellos saben quiénes son, entonces, ¿para qué nos ponemos a entrar en detalle? Martín, ¿qué le decimos? Bueno, decirle a los santandereanos que cuentan con nosotros. Yo soy, reitero, patrullero de uso de buen retiro de la Policía Nacional, soy enfermero, soy veedor del sistema de salud. Yo en todas las entrevistas siempre les digo, mi teléfono es 321-343-0320, es el mismo teléfono que he manejado siempre. Trato de contestarlo y trato de manejarlo personalmente. Decirle a los santandereanos que vamos a seguir trabajando, que donde ustedes vean actos de corrupción, más o menos como para que la gente en los municipios y en los barrios tengan claridad. La pavimentación de 1 kilómetro de vía más o menos está entre los 1.500 y 2.500 millones de pesos. 2.500 es un rango muy alto. Cuando ustedes vean un tema de inversión a 1 kilómetro, cuando ya supera los 3.000 millones de pesos, se están robando la plata. Pero
la comunidad, y ustedes lo hablaban ahorita, el tema de la corrupción, si en los municipios no hay veedores, si en los municipios no hay quien le haga el seguimiento a las obras, si en los municipios no hay personas que vayan y estén consultándole al alcalde, ríndanos cuentas, pues ellos van a tener la oportunidad de seguir robando el departamento y demás. Aquí cuentan con una persona que está presta a ayudar, aquí cuentan con un grupo y con un equipo, y decirles a todos ustedes, crean y conozcan la función de la Asamblea Departamental, porque es que muy poco la conocen. Muy pocos saben qué es lo que hace un diputado. Entonces es muy importante que ustedes verifiquen, porque a veces van y dan el voto, pero no conocen. Y aquellas personas que están acostumbradas a esperar que les llegue 50.000 o 100.000 pesos por el voto, son esas personas que están permitiendo que hoy se roben miles de millones de pesos y no pase nada, pero tampoco le exigen a sus políticos. Si ustedes nos van a exigir, ayúdenos, pero sin cobrarnos, y sobre todo, a veces uno ve que toman a los políticos es como fuente de empleo o como fuente de caja menor. El político está para ejercer el control político. Y don David, muchas gracias, vuelvo y le digo, y gracias a los santandereanos, garrotero 100% a morir, orgulloso de ser de esta tierra, y estoy a sus órdenes. 5 preguntas para salir de la duda, si es o no de Piedecuesta. Yo no nací en Piedecuesta, pero soy más garrotero que cualquiera. Llegué en 1994 con una mano adelante y otra atrás. Hoy sigo igual, pero le he dado de comer a mis hijos luego por Piedecuesta hasta la vida misma, si es necesario. Acá vivo ahora, hace 7 años. ¿Usted sabe dónde queda la cantera, diputado? Claro que sí, sí, ¿Usted sabe señor. dónde queda el Estadio Villaconcha? Sí, señor. Sí, Guamo Grande, Guamo Bajo, Guamo Medio. Apoyamos en la emergencia de San Francisco, Guamo Grande. Sí. ¿Usted sabe dónde queda el colegio? Carlos Vicente Rey Cabrera. Cavirreísta Promoción 97. ¿Cómo se llamaba la rectora de la época? María Hilda Palomino Castellanos, y el coordinador, el profesor Luis Viviescas. Un beso enorme. Sáquele la piedra al que le saque a la licenciada María Hilda Palomino Castellanos, que no se me pierde un solo programa. Hermosa, hermosa. Un amor. Mire, yo les voy a contar una historia. Cuando el colegio, el primer rector que nosotros tuvimos se llamaba Alfredo Camargo Acevedo, que en paz descanse. quien fue uno de los que nos dejó el terreno para la construcción del colegio Cavirrey. Yo estaba en sexto, y en sexto perdí 4 materias, que eran sociales con la profesora Margarita, matemáticas, inglés y otra materia, no recuerdo cuál, pero habilitaba con 3, 4 perdía el año. Mi mamá, Elba Gutiérrez Tabacalera, una mujer hecha y derecha y trabajadora, el colegio quedaba en la Junta de Acción Comunal de la carrera 7ª. Sí, señor. Y mi mamá, nosotros vivíamos a una cuadra. Mi mamá ese día subió y me dio una tanda. No era para menos, pero duro, no era para duro, menos. duro. ¿Cómo así que se tragó 4 materias? En el patio del colegio, y la licenciada María Hilda Palomino y la profesora Margarita se acercaron, y de ver cómo mi mamá me pegó, replantearon y evaluaron una materia, y esa materia afortunadamente la pude nivelar y habilité 3. Y pasó el año. Y mi mamá me dijo, si usted pasa las 3 materias, no le pego. Y con esa tanda que me dio ese día, No, ya era suficiente. Ni más, no más. Al profesor Luis Viviescas, un abrazo. Hace un par de semanas me lo encontré haciendo fila, chiquitico, ya sin cabello. Vive en Charalá, me dejó su contacto, le envío el programa, profesor. Un abrazo, se le quiere, se le admira, se le aprecia. Toda una institución, ¿no, profesor De los Viviescas? muy pocos profesores disciplinados. Era una persona, vivía a 3 cuadras de mi casa, ahí No. en la carrera 7ª. Ahí se lo pasaba metido en el calle colegio. 12, sí, sí. No. Pero un excelente ser humano. No, Piedecuesta, mire, Piedecuesta, yo le decía que a alguien, Piedecuesta es la ciudad educadora. Con estos recursos que se van a traer con la próxima ordenanza de las unidades tecnológicas de Santander, que son 15.000 para la creación de la segunda fase. Piedecuesta se va a convertir en el paraíso académico. Provincia Guanentina, provincia Comunera, provincia Vélez y Ricaurte, provincia García Rovira, donde vamos a tener mayor cantidad de estudiantes. Qué favor decirle a los profesores de los colegios y a los padres de familia. Jóvenes de estrato 1, 2 y 3, la educación es totalmente gratis. Ahí en las unidades. Antiguamente iba hasta los 29 años. Hoy, toda persona, desde la graduación del colegio hasta la edad que quiera, puede entrar a estudiar a las unidades tecnológicas de esos 3 estratos totalmente gratis. Entonces, lo que yo siempre aplico, ¿no? Quien no estudia hoy en Colombia es porque no quiere, porque considera que no vale la pena, que no se justifica.
Yo, como le respondí en días pasados a un joven, me dijo: don David, ser profesional en Colombia no es gran cosa, le dije, de acuerdo al 100%. Pero no serlo cuando usted tiene todas las oportunidades del mundo, me parece que es gravitoso ya. Muchachos, jóvenes, aprovechen el tiempo. Mire que el joven Martín una tanda le bastó para que afinara, para que se enderezara. Hoy está en la asamblea del departamento. ¿Algún mensaje para el señor gobernador? Bueno, decirle al señor gobernador que aquí... Por ahí me lo encontré, discúlpenme, en Matanza. Hoy está en Barranca Bermeja. Decirle al gobernador de Santander que cuenta con una asamblea departamental seria, pero también decirle al gobernador de Santander, lo hemos visto muy enfocado a la provincia. Eso es muy bueno, es muy importante, pero ojo, el área metropolitana también necesita cosas. Aquí tenemos un anillo vial externo que se hizo bidireccional, es decir, solamente un carril de ida, un carril de venida. Se quería hacer doble calzada, es muy difícil porque son más de 800.000 millones de pesos que el gobierno nacional no se los va a aprobar a Santander, pero también decirle, Piedecuesta no tiene acueducto, ojo, recuerden que tuvimos una emergencia hace unos años y esa emergencia se cayó, todo el mundo quedó callado, hoy todos somos felices cuando se vuelva a presentar una emergencia y ese acueducto que es obsoleto se venga al piso, vamos a seguir viviendo dificultades en Piedecuesta. Piedecuesta hoy es el trancón a todas las personas que vienen del norte y del sur del departamento, del occidente y del oriente. Somos lo peor en tema vial, entonces decirle al gobernador de Santander que mire a Piedecuesta. Tenemos una falencia aquí en reducción de carril entre el estadio Álvaro Gómez Hurtado y Papi Quiero Piña. Aquí se pueden hacer inversiones en el área metropolitana que pueden beneficiar también a los santandereanos y decirles que Piedecuesta tiene un asilo que es muy importante la intervención y algo que he pedido y he tocado. El hospital de Piedecuesta es un hospital de primer nivel de complejidad y nosotros somos más de 250.000 habitantes en Piedecuesta. Era hora que tuviéramos un hospital de segundo nivel y pudiésemos solucionar los problemas de nosotros en Piedecuesta, porque el paciente que entra al hospital de Piedecuesta, que necesita segundo nivel de complejidad, es trasladado a Florida Blanca o al Hospital Universitario de Santander. Nosotros deberíamos ya tener un hospital que cumpla con todas las especificaciones para ser segundo nivel. Lo invito a que hagamos un debate acá público. Temas como Metrolínea, sistema masivo de transporte, que ya va más allá del discurso de la carreta que nos montó en días pasados el actual gerente, que pobrecitico, que tiene que tocar ya la dura y cruda realidad. Quebraron a unos, quebraron a otros, quebraron a otros, quebraron a otros, y como si nada. Hablamos de la salud también. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme. Concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios bendiga grande y abundantemente a toda la familia de la policía, de las fuerzas militares, al representante de los usuarios a nivel país, Comité de Salud, Rojitas, como le dicen, ¿no? Don Nelson Rojas Lizarazo. Lizarazo tenía que ser, por supuesto, al diputado Martín Gutiérrez, que sigue siendo veedor, que sacó cualquier cantidad de votos, que yo no hubiera sido capaz de sacar ni uno, que adicionalmente que sigue siendo el mismo. Yo sí sigo siendo el mismo, porque ni quito ni pongo. Un campesino pobre, de escasos recursos, en proceso de civilización. Usted me llama ahorita, don Nelson, yo le contesto. Usted me llama diputado, yo le contesto. Yo, ¿para qué me escondo? Ahora sí, aclarado el hecho de que don Martín prontamente va a pagar las deudas de la política, que son muy poquitas. Hasta una próxima oportunidad.